Buenos días, bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a continuar viendo sobre los factores del clima. Este día vamos a ver sobre las corrientes marinas. ¿Y cuál es el objetivo para la clase del día de hoy? Indagar y explicar sobre las características de los factores que determinan el clima de una determinada región, ayudándose de diferentes elementos de la tecnología. Entonces vamos a seguir viendo cuáles son los factores que determinan el clima. A ver, pregunto, Kiara, ¿qué es el clima? A ver, Kiara, ¿qué es el clima? ¿Me recuerda qué es el clima? A ver, ¿qué es el clima? Son fenómenos meteorológicos que determinan una área. De fenómenos meteorológicos que determinan el clima de una región. Entre los factores del clima, ¿cuál nomás hemos visto, Ivette? Los factores, no los elementos. A ver, dígame un factor del clima. A ver, ¿quién me recuerda un factor del clima? A ver, dígame, ¿cuál factor del clima hemos estudiado hasta aquí? A ver, ya se han olvidado. Ya hemos estudiado dos que comienzan con A. A ver, ¿cuáles son ellos? Altitud. Perfecto. Altura. Perfecto. Altitud y altura. Excelente, Ibérica Sandra. La altitud y la latitud hemos visto que son los factores del clima que determinan o que modifican el clima en determinada región. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar sobre las corrientes marinas. A ver, ¿quién ha oído hablar de las corrientes marinas? ¿Cuáles son? ¿Qué corrientes tenemos en nuestro país? A ver, ¿alguien ha escuchado de las corrientes marinas? A ver, Cassandra. Algunas corrientes son fenómenos niños, señorita. Ya, perfecto. Tenemos una corriente que se llama la corriente cálida del Niño y la corriente fría, ¿cómo se llamaban? A ver, ¿quién La corriente fría de Humboldt. Perfecto, la corriente fría de Humboldt. Ahora sí, vamos a ver cómo influyen estas dos corrientes que tenemos en nuestro país en el clima. Bienvenidos. Las corrientes marinas. Aquí vemos las corrientes marinas se refiere al océano. Son movimientos de traslación y permanentes de masa de agua. Entonces, ¿qué son las corrientes marinas? Son masas de agua que pueden ser permanentes o solamente por momentos que llegan a los océanos, haciendo que aumente o disminuya la temperatura. Entonces, ¿qué han sido las corrientes marinas? Son masas de agua que modifican la temperatura de una región. Puede ser permanente o simplemente por un momento. Mire, las corrientes en nuestro continente, en toda América tenemos, mire, aquí está América del Sur, nuestro país está ubicado más o menos por aquí, está nuestro país. Entonces, en toda América del Sur tenemos dos corrientes, la corriente fría de Humboldt y la corriente cálida del Niño. La corriente de Humboldt viene de sur a norte, quiere decir que viene de las zonas polares y llega hasta nuestro país trayéndonos olas de frío, mientras que la corriente cálida va en cambio lo contrario, nace aquí en la parte, recordemos que nuestro país está en la zona cálida, es decir, esta corriente nace aquí y se dirige
hacia el sur. Nace aquí en la zona cálida, nace la corriente del Niño que al chocarse con la fría de Humboldt hace que el clima en las playas en el continente sea muy fresco. Bien, mira, aquí tenemos las corrientes marinas. Aquí tenemos, mire, costa de Perú. Aquí tenemos parte de Ecuador. Mira, aquí está nuestro país, Ecuador. Aquí está Perú. Aquí nace la corriente cálida del Niño y se choca con la corriente fría y esto hace que el clima no sea demasiado caluroso ni exista demasiado precipitaciones en nuestro país. Entonces, mire, también gracias a estas corrientes marinas, nuestro país puede tener un clima fresco, a pesar de estar ubicado en la zona cálida y gracias a la cordillera de los Andes y gracias a las corrientes marinas, el clima de nuestro país es muy fresco. Miren, aquí tenemos las masas de aire que llegan a diferentes países, no solamente en nuestro país. Mira, aquí tenemos el mapa de todo el mundo. Aquí está América del Norte, tenemos África, tenemos Europa, tenemos Asia, tenemos Oceanía. Miren, en cada una vemos que llega a diferentes corrientes, unas son cálidas y otras son frías, haciendo que el clima del continente sea agradable. Gracias a estas corrientes, el clima de todos los países es muy agradable, porque si no hubiera estas corrientes, hubiera demasiada humedad y hubiera demasiadas precipitaciones en todo el mundo. Entonces, miren, estas corrientes, aquí tenemos las dos corrientes que tenemos en América. Tenemos la corriente de Humboldt que recorre de sur a norte. Yo ya les dije que nacía en los polos y luego viene hacia el centro de la Tierra, es decir, hasta las costas ecuatorianas y peruanas. Tiene aguas frías, mientras que la corriente del Niño recorre del norte a sur. Nace en nuestros mares y luego se dirige hacia los polos, tiene aguas cálidas. Mire, las corrientes marinas son grandes masas de agua que pueden ser cálidas o frías. Entonces recuerde esto, las corrientes marinas son grandes masas de agua que se forman en los océanos y estas pueden ser cálidas o frías. El viento hace que sople a las corrientes marinas, haciendo que el clima sea fresco en las ciudades que se encuentran junto a los océanos. Miren, aquí tenemos la corriente de Humboldt, que es una corriente fría que nace en el polo sur y siempre recorre de sur a norte, es decir, sube hasta el Ecuador y de ahí regresa y este es el movimiento de la corriente de Humboldt. Llega especialmente en épocas de verano, haciendo que el clima en verano en las provincias que están junto al océano sea un clima frío. Mire, aquí tenemos en cambio a la corriente del Niño. Esta corriente nace en las costas de Perú y Ecuador y a veces cuando se calienta demasiado, sube demasiado calor a la atmósfera y se forman nubes y luego vienen exageradas precipitaciones ocasionando el fenómeno del Niño. ¿Qué es el fenómeno del Niño? Es cuando aumenta la temperatura en el océano y aparecen demasiadas precipitaciones. La corriente del Niño fue bautizada con este nombre por los pescadores del Perú, quienes salían a sus labores cotidianas, es decir, a coger pescado en la época de diciembre
y de repente se daban cuenta que en esta época subía la vaporización, aumentaba la humedad. Entonces ellos se dieron cuenta que cada año en diciembre aumentaba la temperatura del océano. Entonces, por esta razón, le he denominado corriente del niño, porque es en diciembre que se festeja el nacimiento del niño Jesús. Entonces, en honor al niño Jesús, los peruanos le bautizaron como corriente del niño. Entonces, esta corriente da el inicio para la época invernal. Entonces, cuando llega diciembre, se aleja la corriente fría de nuestras costas y llega la corriente del niño aumentando la temperatura. ¿Eh? Seguimos, por favor. Atiendan. Atiendan. Luego, la corriente fría, a esta también se le conoce como corriente peruana, porque también fueron los pescadores de Perú quienes se dieron cuenta que en la época de verano llegaba mareas o vientos fríos que venían del polo sur. A esta corriente se la denomina, por lo tanto, de Humboldt, porque fue estudiada por Alexander von Humboldt, y en honor a este científico, quien descubrió que esta corriente venía desde el polo sur hasta la parte cálida del Ecuador, por eso se la denominó Humboldt, en conmemoración a su descubridor. Voy a parar un momentito, por favor. Entonces, como ustedes pueden ver, estas corrientes son las que modifican el clima de América del Sur, no solo de nuestro país, sino también de los países vecinos como Colombia, Perú, Argentina, Chile. Estas corrientes hacen que el clima sea agradable. Las aguas, cuando se calientan, tenemos mayor precipitación, y cuando las aguas se enfrían tenemos menor precipitación. Y cuando llega la corriente de Humboldt, como es fría y no existe demasiada evaporación, también aumenta el plancton. ¿Qué es el plancton? Es el alimento que sirve para los peces. Este plancton es un alimento muy rico y nutritivo para los peces, haciendo que aumente la cantidad de peces en la época de invierno, porque tiene suficiente comida gracias a la corriente de Humboldt, que permitió que aumente el plancton en los mares. Bien, entonces mire qué importante es para el clima las corrientes marinas. A ver, Ivette, ¿qué son las corrientes marinas? A ver, ¿qué son las corrientes marinas, Cassandra? ¿Masas de qué? Son como fenómenos. Ya, puede ser un fenómeno que ocasiona el niño. ¿Qué son? Todos son fenómenos. ¿Masas Son de el qué? movimiento de las aguas oceánicas. Ya, perfecto. Incremento. Son masas de aire. Unas pueden ser ¿qué? A ver, unas corrientes que son Calurosas, señorita. calurosas, y otras son Frías. frías. Perfecto. Unas corrientes, tenemos dos clases de corrientes en nuestro continente. Tenemos la cálida del Niño y la fría de Humboldt. Bien, sacamos nuestro cuaderno. Por favor, participar en actividades. Las clases es para todos. Carlos, por favor, participar. Saque su cuaderno de ciencias naturales y vamos a trabajar las siguientes actividades. Actividades. Muy bien. 1.
¿Qué son las corrientes? ¿Qué son las corrientes marinas? A ver, colabóreme, Carlos. ¿Qué son las corrientes marinas? Masas de aire. Perfecto, mija. Son masas de aire. Son masas de aire. Ya. Son masas de aire que son movidas por quién. ¿Quién mueve las masas de aire? Por el viento. Muy bien. Son masas de aire que son movidas por el viento. ¿Ya? Muy bien. Dos. Escriba dos características de las corrientes marinas. Escriba dos características de las corrientes marinas. Muy bien. Dos características de las corrientes. A ver, ¿por qué se caracterizan las corrientes marinas? ¿A qué ayudan? A ver, vamos. Que se formen las nubes. Ya, puede ser. Ayuda. ¿Qué más? A ver, vamos a especificar. Por el viento que sopla. Ya, perfecto. Como el viento sopla, ¿qué hace? Ayuda a modificar el clima. Ayuda a modificar el clima. Como sopla viento, el clima es muy agradable. A ver, ¿qué otra característica tienen las corrientes marinas? Ayudan a aumentar ¿qué en los océanos? ¿Qué se aumenta en los océanos para los peces? Agua. ¿Ya? Dentro del agua tenemos una sustancia que comen los peces y que gracias a las corrientes marinas se aumenta. ¿Cómo se llama? El coral. Aumentan El coral. el plancton, eso, las algas. Excelente, mija, las algas que se llama plancton. Excelente, mija. Aumenta el plancton. Aumenta el plancton. ¿Qué sirve? Que sirve de alimento para los peces. Miren, se aumenta el plancton gracias a las corrientes marinas, se aumenta el plancton que sirve para los alimentos para los peces. Muy bien, perfecto. Vamos a la tercera, por favor, le quiero escuchar, Carlos. Complete el siguiente esquema. Perfecto. ¿De qué estamos hablando? Perfecto, estamos viendo sobre, por favor, colaborar todos. Corrientes marinas. Sobre las corrientes marinas. El que le sigue es 10.000. Ya, ahora sí me colabora. ¿Qué corrientes marinas tenemos? La corriente del niño. La corriente perfecto. Tenemos la corriente del niño y la corriente de Humboldt.
Vamos a ponerle solo C, corriente del niño y corriente de Humboldt. Corriente de y corriente de Humboldt. Muy bien, tenemos la corriente del niño y la corriente de Humboldt. Seguimos, por favor. Ahora vamos a pensar qué características tiene cada una de estas corrientes. Ahí falta uno. 100.000, falta 100.000. Lista. A ver, la corriente del niño, ¿qué características tiene? Viene de Es que los lugares cálidos. es cálida, Es perfecto. calidad. Es cálida, perfecto. La siguiente, ¿cómo es? A ver, Cassandra, Carlos, ¿cómo es la de Fría, Humboldt? cálida. Es fría, perfecto, Fría. es fría. ¿Eh? Entonces tenemos que la corriente del niño es cálida y la corriente de Humboldt es fría. Bien. Muy bien, tenemos la corriente cálida y la corriente fría. Bien, hasta aquí vamos a hacer un recuento para que terminen copiando y hacer la siguiente actividad. Bien, estamos el día de hoy viendo sobre las corrientes marinas. Las corrientes marinas son masas de aire movidas por el viento. Escriba dos características de las corrientes marinas. Entre las principales características de las corrientes marinas son que sirven a modificar el clima. Y gracias a estas corrientes marinas, los países como el nuestro, que estamos ubicados en la zona cálida, hace que nuestro clima sea diferente en cada una de las regiones. También estas corrientes ayudan a aumentar el plancton que sirve de alimento para los peces. Por eso es que en el mar, a pesar de que no hay suficiente alimento para los peces, pero gracias al plancton existe abundante comida para los peces y en época especialmente de verano aumentan los peces y tienen suficiente comida gracias a las corrientes marinas. En Sudamérica tenemos dos corrientes marinas, la corriente cálida del Niño y la corriente fría de Humboldt. Estas corrientes, cada una cumple una función específica. La de Humboldt llega en época de verano, mientras que la cálida del Niño da inicio a el invierno. La cálida del Niño llega en diciembre, donde se empieza la época invernal, especialmente en nuestro país. Bien, vamos a realizar la siguiente actividad. Borramos la primera actividad. Vamos a la actividad número 4. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, algo que aportar, bienvenido. 4. Escriba de dónde a dónde. Escriba de dónde a dónde se dirigen las corrientes. Se dirigen las corrientes marinas. Las corrientes
marinas. Bien, vamos a ver de dónde a dónde se dirigen las corrientes marinas. Bien, vamos a poner la corriente del Niño y abajo vamos a poner la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt. Humboldt, muy bien. Listo. A ver, la corriente de Niña, ¿de dónde a dónde recorre? Del norte a sur. Perfecto. La de Recorre Humboldt de sur a norte. de norte a sur, es decir, que nace en nuestros mares y se dirige hacia el polo sur, mientras que la del sur, lo contrario. Esta se dirige, recorre de sur a norte. Quiere decir que nace en el polo sur y llega hacia las costas de América del Sur, es decir, a la zona central. Bien, ¿alguien alguna inquietud que tenga? ¿Alguna pregunta que tenga? A ver, voy entonces yo preguntando si ustedes no tienen preguntas. A ver, Ibe, ¿por qué se llama corriente del Niño? A ver, Cassandra, dígame su inquietud. A ver, dígame, mija. Señorita, así con las corrientes, o sea, trae pescado a la orilla de nuestro país, o sea, en el mar. O sea, sí No, trae mija, pescado, no señorita, trae porque- pescado, pero sí aumenta la producción, especialmente en la época de invierno, porque es en la temporada fría donde los peces suben a nidar en las cálidas aguas de nuestro país y ahí ponen sus huevecillos y luego revienta y en invierno tenemos cualquier cantidad de peces, pero no saca a las orillas. Por ejemplo, usted cuando va a la playa, usted no encuentra peces en la playa, pero sí estas corrientes aumentan la producción de peces y también aumenta la comida para estos peces. Excelente, Cassandra. A ver, ¿alguien otra pregunta? A ver, Emily. Sí, señorita, yo tengo. A ver, dígame, mi amor. Excelente, mija, te felicito. Así debe ser, preguntando. Señorita, y sí se van a pescar por allá cuando hayan fenómenos, o sea, sí se van a pescar. No, por Señorita. ejemplo, cuando aumenta o se da el fenómeno del Niño, los barcos casi no salen a pescar. ¿Por qué? Porque las aguas se vuelven demasiado turbulentas y existe muchos peligros. Por eso es que los marinos conocen la época y las horas en que deben salir a pescar. No puede salir a pescar a cualquier hora del día y tampoco puede pescar todos los días. Los marinos, ellos ya son expertos, conocedores del tiempo y entonces ellos saben cuáles son los meses en los que más pescan y a qué hora del día deben salir a pescar. Excelente, mija, felicitaciones. A ver, Emily, quiero escucharle una pregunta a usted. Yo mandé a consultar para que pregunten algo que quiera saber. Entonces pregunto yo, y ve, ¿por qué? A ver, Cassandra, dígame, mija. No solamente quería decir, entonces tienen que esperar que los pescados vengan para que
nazcan huevitos y salgan los otros pescados. Claro, por ejemplo, los pescadores saben la época en que las pececitas suben a poner sus huevitos y ahí es cuando menos las capturan, sino que esperan ya que pase la temporada de que ellas ya ponen sus huevitos y ahí empiezan nuevamente a la pesca. Por eso ustedes se han dado cuenta que hay temporadas donde hay bastantes pescados, en cambio hay otras temporadas que casi no hay mucho pescado. Esto depende de las corrientes marinas, que en épocas hace que aumente la producción de pescado y en otras épocas, en cambio, las pececitas tienen que poner sus huevecillos y ahí los pescadores casi no salen a pescar para permitir que las peces pongan sus huevitos y aumente la producción de peces. Muy bien, perfecto. Entonces, no se olvide que las corrientes marinas ayudan mucho al clima, especialmente de la región cálida como la nuestra, y también, como dice Cassandra, ayuda a aumentar la producción de peces en nuestros océanos. Bien, ¿alguien más? A ver, Ivette, ¿por qué se llama corriente del Niño? Porque la corriente del Niño ocurre por fechas de Navidad. Perfecto, porque esta corriente ocurre en la época de diciembre, justo cuando nace el niño Jesús, y fueron los pescadores peruanos quienes le pusieron este nombre. A ver, Carlos, ¿por qué se llama corriente de Humboldt? A ver, ¿por qué se llama corriente de Humboldt? A ver, colabóreme, por favor, Emily. O Cassandra. Por el agua fría. Ya, por el agua fría. ¿Por qué más se llama corriente de Humboldt, Emily? A ver, acuérdense. Yo expliqué por qué se llamaba corriente de Humboldt o corriente del Perú. ¿Qué pasó? ¿Quién hizo la investigación sobre esta corriente? A ver, te escucho, mija. Por los peruanos, señorita, que le pusieron ese nombre. Perfecto, los peruanos le pusieron este nombre, pero en honor a quién? Al científico von Humboldt, quien reestudió esta corriente y descubrió que en la época de verano llegaba la corriente, los vientos, las masas frías desde el polo sur. Y fue entonces este científico quien realizó los estudios sobre esta corriente y los peruanos, en honor a este científico, le pusieron la corriente de Humboldt. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Ninguna inquietud? Bien, entonces el día de mañana vamos a trabajar sobre el relieve que influye en el clima. Por favor, vaya consultando sobre qué relieve nomás teníamos. Este relieve ya lo habíamos estudiado. Vaya consultando sobre los relieves, cuáles son los elementos del relieve marino, cuáles son los relieves del terrestre. Bien, gracias por el día de hoy. Les agradezco su participación.